A continuación, anochece en Buenos Aires, que no es poco. Domingo en la tribuna un gordo se resbaló. Si supieran la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar, mientras todos los muchachos se pusieron a gritar: deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Los gorilas deben ser. Ayer en el colectivo una chica se enojó. Un muchacho muy buen mozo un carterazo le dio. Yo no he sido señorita, el muchacho le explicó. Y un viejito muy astuto entonaba esta canción: deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. ¿Cómo están ustedes? Estamos acá en esta radio hermosa que se llama Anochece en Buenos Aires, que no es poco, sacando al aire nuestro programa número 419, para transmitirlo a toda la Argentina y más allá de las fronteras del país, Europa, toda Latinoamérica, Estados Unidos, en fin, este programa se escucha. Y hoy les cuento que vamos a tener realmente un programa muy especial. ¿Por qué? Te cuento que hace 130 años atrás moría en combate contra las tropas realistas españolas en Cuba el señor José Martí. José Martí, gran héroe de la independencia nacional cubana, pero además un gran poeta, un gran escritor, un gran periodista, constructor junto a otro gran poeta y escritor como fue Rubén Darío, en este caso de nacionalidad nicaragüense, que tuvimos la posibilidad, el privilegio de tenerlo aquí en Buenos Aires durante 3 años. Ambos estuvieron unidos por la literatura. Ambos, estuvieron relacionados con lo que en la literatura se llama el movimiento del modernismo, que introdujo nuevas estéticas expresivas y literarias que fueron genuinamente latinoamericanas. Ambos estuvieron convencidos de que había que construir entidad
¿cómo te puedo decir?, propia en el continente sudamericano, y ambos además compartieron momentos no solamente en la ciudad de Nueva York, sino que también convergieron en un diario que fue La Nación de Buenos Aires, el centenario, más que centenario, diario fundado por don Bartolomé Mitre. Así que para ello vamos a tener dos invitados muy especiales. Para hablar sobre, por supuesto, José Martí, vamos a tener a Susana Cela, que es doctora en letras y profesora consulta por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y que ha dictado cursos y seminarios de posgrado en varias universidades. También ha publicado obras como los poemarios Tirante, Río de la Plata, Eclipse de Amor, Entrevero, Incidentes, las novelas El Nivel y Presagio. Ha sido ensayista, por ejemplo, sobre el saber poético, el diccionario de la literatura latinoamericana, y ha participado como expositora invitada en diversos congresos, ferias de libros y festivales poéticos, tanto en la Argentina como en el exterior. Susana Cela publicó poemas, relatos y ensayos en Argentina, Chile, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, México, Perú y Uruguay, y traduce literatura en la lengua inglesa. Coordina además el Departamento de Literatura del Centro Cultural de la Cooperación y además se ha especializado en el periodismo cultural, habiendo colaborado con las secciones pertinentes del diario Clarín, El Cronista, la agencia Telam, Radar de Página 12. Así que una peso pesado vamos a tener acá, ¿eh? Y por otro lado, para hablar sobre don Rubén Darío, poeta nicaragüense, vamos a tener nada más y nada menos que a su bisnieto, el arquitecto Martín Katz, que además nos va a traer anécdotas familiares, personales, que no las vas a escuchar ni las vas a leer en otros lugares, sino que te vamos a permitir tener acceso a ellas durante esta horita que va a ser de 19 a 20 horas con estos dos invitados realmente de lujo que tiene esta noche Anochece en Buenos Aires, que no es poco, ¿eh? Así que, bien, antes de que se me vaya de la memoria, bueno, no, después lo vamos a iniciar. Vamos a promocionarles una noticia cultural muy interesante para este fin de semana. Pero vamos a dar inicio a la columna de política internacional. Comenzamos por el Medio Oriente Próximo, Franja de Gaza. Israel sigue empecinado en su política genocida de bombardear, digamos, a campo descubierto a la población gazatí. Esta última semana inició una campaña ya de invasión terrestre sobre el centro de Gaza, una parte que había quedado más o menos fuera de los bombardeos, y por los medios apareció el padre muy amigo de Francisco I, el cardenal Bergoglio. Estamos hablando del padre de nacionalidad argentina, Carlos Romanelli, que fue es el párroco de la iglesia, de la única iglesia católica que hay en la Franja de Gaza y que tiene una antigüedad por lo menos de 1000 años a la fecha,
y que está actuando de hecho, está operando de hecho como un centro de refugiados gazatíes. Se calcula que alberga entre 500 y 600 gazatíes que no saben a dónde ir, que se han quedado sin casa, sin pertenencias y que vivían a la intemperie. Entre ellos una gran cantidad de niños. Bueno, como ustedes saben, la iglesia fue atacada hace 2 semanas con misiles que fueron disparados por la Fuerza Aérea Israelí y ante la grosera evidencia, el ejército israelí sacó luego un comunicado diciendo que se estaba investigando, que se había abierto una auditoría o sumario, como le quieran llamar, y que estaban investigando la cosa, pero también dio a entender de que la resistencia palestina suele utilizar estos lugares para poblarlos de escudos humanos. Pero lo cierto es que el padre Romanelli apareció esta semana por los medios con una de sus piernas vendada, herida, y denunció que la gente literalmente en Gaza se está muriendo de hambre, que están atacando, inclusive, no solamente Israel impide que lleguen los suministros alimenticios, médicos indispensables. Ahora es verano allá y está haciendo mucho calor, lo cual favorece, digamos, la deshidratación y también la aparición de epidemias, sino que también está bombardeando a los palestinos que acuden a los centros de distribución de alimentos y de medicamentos, y es más, dio detalles de que desmienten un poco la versión dada o el comunicado dado a conocer por el ejército israelí de que el misil que impactó en la iglesia dio en el frente de la iglesia directamente. Así que parecería haber sido hecho esto ex profeso, y la verdad que es una vergüenza con un grado de crueldad y de inhumanidad como hace mucho tiempo no se veía. Bueno, cerca de la Franja de Gaza, de Israel, se encuentra Siria. Bueno, en Siria, Israel también está interviniendo o intervino fuertemente en los últimos días en una ciudad que es la ciudad de Sveida. Esta ciudad, que está ubicada en Siria, está muy próxima a la frontera con Israel. Y el argumento de Israel para intervenir militarmente e ilegalmente, violando la soberanía de un Estado vecino, como es el caso sirio, lo hace con el argumento de que todo esto es un movimiento de tropas y una estrategia de carácter defensiva para salvaguardar sus fronteras. ¿Qué es lo que pasa en la ciudad de Sveida? Bueno, ahí hay una etnia que se llaman los drusos. Los drusos son un caso similar al de los kurdos, digamos, ¿no? Es una etnia, un pueblo, si se quiere, una nación que no goza de un Estado organizado, pero que está esparcido en varios países o estados de la región. En Siria hay una gran población o asentamiento de drusos que se calculan en un número aproximado a los 700.000. Y dentro de esta ciudad de Sveida se calcula que es una ciudad prácticamente drusa, que contaba de una autonomía política y administrativa con el régimen anterior del Assad. Se calcula que viven unos 300.000 drusos, que también están en otras regiones, en la mismísima Israel, en Irak,
Creo que también hay una parte ínfima ahí en el Líbano. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Que para entender este conflicto hay que entender que los drusos son un pueblo de origen árabe, de origen musulmán, pero que después con el transcurso del tiempo fueron construyendo, digamos, con bases en el Islam, una religión nacional o autónoma, digamos. Y estos drusos tienen un origen chiita dentro de la gran división que tienen los musulmanes entre sunitas y chiitas. De esto más o menos hablamos un poquito en el programa anterior que me tocó participar sobre los puentes de el Papa Francisco con el Sheikh Karim Paz. Pero el tema es que el gobierno anterior, que fue depuesto hace muy pocos meses atrás de El Assad, luego de unos 13, 14 años de guerra civil que hubo en Siria y que cayó producto de una coalición de etnias o tribus opositoras, que llevaron a la deposición por las armas del viejo régimen. Al-Assad era chiita. Entonces los drusos, durante todo el régimen que lideró el partido Baas laico socialista, tuvieron excelentes relaciones con ese régimen que les permitía una situación de autonomía política y administrativa. Bueno, ¿ahora qué pasó? Ahora, al haber caído ese régimen chiita y haber coincidido con el origen chiita que tienen los drusos, las nuevas tribus beduinas de la región, que no son chiitas, sino sunitas, empezaron a crearse una especie de tensión muy grande entre ambas etnias, por decirlo de alguna forma. Y hace como 10 días atrás hubo un ataque y secuestro de los drusos, temerosos con los nuevos con los sunitas, y esto desencadenó una serie de combates que llevaron prácticamente a que el ejército sirio tuviese que mandar las tropas a la ciudad de Sueida, porque ya se habían provocado aproximadamente unos 300 muertos. Como consecuencia de esto, en donde también está implicado una región estratégica dentro de Siria, que es las alturas del Golán, que han sido, en su política expansionista en este momento, está dominada por el Estado de Israel. Como los drusos en Israel forman parte del ejército israelí, entonces Israel intervino mandando su fuerza aérea, que no solamente se limitó, no solamente bombardeó la ciudad de Sueida, sino que también llegó a bombardear cerca del Palacio Presidencial en Damasco. Mirá qué advertencia y qué grado de intromisión está teniendo Israel en la región. Y esto motivó, por supuesto, las críticas a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, por parte de los hutíes de Yemen, que también están actuando alineados en la guerra contra Israel a favor de los gazatíes, los rebeldes hutíes de Yemen repudiaron los ataques de Israel
manifestando: lo que ocurre en Siria forma parte de un plan sionista destinado a subyugar y fragmentar a los países árabes e islámicos y a fortalecer la hegemonía israelí sobre ellos. El mismo Hamas manifestó también en un comunicado que la ocupación israelí está cometiendo una flagrante violación de la soberanía del Estado sirio. El grupo islamista Hamas llamó a la Liga Árabe, que está constituida por 22 países, a la Organización también para la Cooperación Islámica y a las Naciones Unidas a condenar los ataques. La Liga Árabe tildó a los bombardeos israelíes de flagrantes ataques a la soberanía de un Estado árabe, miembro de la Liga Árabe y de las Naciones Unidas. Y por supuesto, como suele ocurrir en estos casos, también las Naciones Unidas llamaron a cesar el conflicto, pero nadie da pelota, en definitiva, lo que dice últimamente las Naciones Unidas. Bien, por otro lado, te cuento que mientras esto sucede en Israel y en la zona de Siria limítrofe al que hemos hecho referencia, te cuento también de que en España también sucedió la semana pasada un hecho también que tiene que ver con el tema de los migrantes y esta política, digamos, de excesivo enfrentamiento, hasta diríamos interreligioso y cultural. Sucedió en una localidad de la ciudad de Murcia, en España, ubicada ahí en el sudoeste de España, en donde todo en el sur de España, vos sabés que los árabes estuvieron a través de la etnia de los omeyas durante 8 siglos en España y estuvieron presentes culturalmente con una forma muy intensa, digamos. Entonces, la comunidad musulmana o de origen musulmán árabe está muy presente en el sur de España. Bueno, ¿qué ocurrió? Ocurrió que a raíz, digamos, de la fuerte campaña impulsada por los grupos extremistas de derecha en España, del cual el más representativo es Vox, ¿verdad? Y también acompaña al Partido Popular en este aspecto. Hubo un ataque de 3 jóvenes marroquíes que le hicieron a un hombre español de 68 años. Bueno, a raíz de esto, ¿qué ocurrió? Se armó el tole-tole ahí en la localidad de Torre Pacheco, precisamente. Se armó el tole-tole empezó a haber enfrentamientos armados, digamos, enfrentamientos entre la comunidad árabe y los españoles, y todo esto empezó en una ciudad que está habitada por unos 40.000 habitantes, de los cuales el 30% son migrantes y por supuesto de origen musulmán o árabe. Y todo esto empezó a ser manejado y alentado por un grupo de extrema derecha que se llama Deport Team Now, y que tienen un canal en Telegram, y que empezaron a echar nafta al fuego, a punto tal que prontamente el gobierno nacional, socialista, mandó a la Guardia Nacional para desactivar este conflicto, para que no pasara a mayores. ¿Por qué? Porque este grupo alentaba la cacería de migrantes en Torre Pacheco, una barbaridad.
la Guardia Civil no solamente clausuró los canales de Telegram desde los cuales estos grupos xenófobos publicaban mensajes incitando al odio y la violencia, por ejemplo, con consignas como plomo al jovenlandés o convocamos cacería para reunirlos con Alá, sino que en la ciudad de Barcelona, bastante distante del lugar en donde se estaban desarrollando estos hechos, detuvieron a un hombre que es el principal ideólogo de estos grupos que estaban operando. Bueno, y te cuento que, por supuesto, esto dividió una vez más al espectro político español, porque por ejemplo, el señor Alberto Núñez Feijóo, que es el líder del Partido Popular, que es un partido de derecha, aprovechó estos acontecimientos para intensificar sus discursos contra la inmigración en relación a estos incidentes sucedidos en Torres Pacheco, y habló de un descontrol migratorio en el país, insistiendo en que se tiene que dar lugar a la deportación inmediata para los migrantes con historial de delincuencia. Mientras tanto, el líder de Vox, muy amigo de Milei, Santiago Abascal, insistió en que todos los migrantes ilegales deben ser expulsados del país y aquellos que cometan delitos graves deben ser directamente deportados. Mientras tanto, el presidente del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, subrayó que se encontraba de gira en Mauritania, aunque también lo tuvimos luego la semana pasada en Santiago de Chile, en una cumbre antifascista de partidos de izquierda y progresistas. Pedro Sánchez subrayó que la migración es un factor esencial para el progreso económico de España. Y aunque evitó referirse a estos acontecimientos de Torre Pacheco, te cuento que resaltó que el progreso de España le debe muchísimo a la aportación de la migración. Bien, mientras esto ocurre en España, te cuento que en Estados Unidos la justicia norteamericana, que no son los tribunales de Comodoro Pro en la Argentina, prosigue con la investigación del llamado Libragate y van a citar prontamente al señor Hayden Davis para declarar. Mientras tanto, acá surgen algunas informaciones de último momento que han detectado que el señor señor de Hayden Davis, ese gordito que apareció en televisión ofuscado, rompiendo todo, el mismo cuando se tapó la olla, bien, puteando a Milei y qué sé yo, habría hecho, luego de haber mantenido contactos a través de las redes con Milei, habría transferido algunas cifras como $2 millones a distintas cuentas bancarias a través de estos medios novedosos de la tecnología que ya forman parte de nuestra vida. Mientras esto ocurre a nivel de la justicia, te cuento que Trump sigue yéndose de organismos internacionales, no solamente de la UNESCO, sino también de la Organización Mundial de la Salud, lo cual está debilitando al mismo sistema y estructura de salud de los Estados Unidos. O sea, cuando digo se está yendo, es que deja de colaborar económicamente, siendo la economía todavía más poderosa de Occidente, a esta importantísima organización transnacional quede inserta dentro de la Organización de las Naciones Unidas. Y, por ejemplo, ha dejado de colaborar con las campañas
para combatir a la tuberculosis, lo cual ha alertado a los funcionarios de esta Organización Mundial de la Salud, a donde Estados Unidos colaboraba con de 200 a 250 millones de dólares anuales. Ese dinero iba destinado para las zonas más afectadas, por ejemplo, a nivel de salud, que están ubicadas en el África, el sudeste asiático y Asia Oriental, que dependían en un 89% de ese ingreso. Además de que más o menos afecta a 30 países que van a desarticular los servicios esenciales para combatir a la tuberculosis. Bueno, la OMS, Organización Mundial de la Salud, ha denunciado que estas cadenas de suministros de medicamentos se están rompiendo debido a las suspensiones en las plantillas, la falta de fondos y los problemas de accesos a los datos. Otros sectores que van a ser afectados van a ser, por ejemplo, los laboratorios y los diferentes programas de test postclínicos que han salvado, por ejemplo, a 79 millones de personas en las últimas 2 décadas, referidas a esta peligrosa enfermedad altamente contagiosa. En fin, hay recursos planteados, además, en la justicia norteamericana por distintos organismos de derechos humanos para tratar de suspender y anular estas decisiones políticas del gobierno de Trump. Pero, por ejemplo, te puedo decir que ya comienza esto a ser como una especie de boomerang, inclusive contra los Estados Unidos de la sociedad norteamericana, porque ahora se está dando un brote precisamente que tiene que ver con la tuberculosis, que tiene que ver con la tuberculosis y el sarampión, por ejemplo, ¿no? Que es el brote más importante detectado en la sociedad norteamericana de los últimos 30 años, y que está afectando a 9 estados norteamericanos: Alaska, California, Georgia, Kentucky, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Rhode Island y Texas. La verdad que en Estados Unidos no se registraba una muerte por sarampión desde que se consideraba erradicado desde el año 2000 hasta la fecha. ¿Qué ocurre? Bueno, que, por ejemplo, en el ciclo lectivo en Estados Unidos 2023-2024, un 18% de los menores en edad preescolar no fueron vacunados en Estados Unidos. Y todo esto se ve además favorecido porque el secretario de Salud de Estados Unidos es el señor Robert F. Kennedy Jr., un conocido demócrata de derecha, antivacunas, es decir, sostiene que las vacunas no sirven absolutamente para nada. Así que, bien, estas son las cosas que están ocurriendo en este mundo loco. Así que te propongo que nos relajemos con un poquito de música. Una excelente cantante israelí que se llama Yasmín Levy, que aparte es bellísima, que viene de familia de músicos de excelencia, que se ha especializado en el estudio y la interpretación y el rescate de la riquísima música sefaradí, y que canta en español, y que ahora la vamos a escuchar. Es la pista número 2, mi querido Guillermo, en este tema que no es de origen sefaradí, pero que se llama Entre tu amor y mi amor.
pensamiento. Si vos sabés que yo te supe comprender en todos los momentos. No quiero que ocultes ni dudas ni rencor que puedan deshacer nuestro amor. Porque miras así, haciéndome sufrir y castigas mi alma. Entre tu amor y mi amor debe existir la verdad. Ya no podemos jugar con nuestras almas los dos. Entre tu amor y mi amor hay cosas para pensar y una promesa ante Dios que es imposible olvidar. Y vos podés curarme tanta herida, salvándome la vida con solo amarme más. La vida me enseñó a ser como soy yo, sufrido y comprensivo. Por eso sé que al fin nos vamos a entender, si sos como te pido. Vení juntito a mí y habla como sabes, de cosas que ocultar me querés. Porque miras así, haciéndome sufrir y castigas mi alma. Entre tu amor y mi amor debe existir la verdad. Ya no podemos jugar con nuestras almas los dos. Entre tu amor y mi amor hay cosas para pensar y una promesa ante Dios que es imposible olvidar. Y vos podés curarme tanta herida, salvándome la vida con solo amarme más. Entre tu amor y mi amor debe existir la verdad. Ya no podemos jugar con nuestras almas los dos. Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio.
Bueno, aquí estamos de nuevo. ¿Te gustó, Che? Espero que sí, porque tiene una voz realmente y una personalidad, esta mujer, espectacular. Bueno, antes de proseguir, la noticia cultural que vamos a difundir es la siguiente. Mira, si te gusta el teatro, no te podés dejar de perder, y va en última función en el Palacio El Victorial, que queda en la calle Piedras 720, en el porteñísimo barrio de San Telmo. No te podés poner la puesta de obra teatral que se llama La Pulpera de Santa Lucía, leyenda sobre la dramática de Buenos Aires del año 1840. Tenés que haber escuchado el valsecito. Era bella y sus ojos celestes reflejaban la orilla del Plata. Bueno, La Pulpera de Santa Lucía, que parece que no tenía ni los ojos celestes, ni tampoco era rubia, porque imperaba el morochaje en esa ciudad de Buenos Aires de los años 1840. Bueno, una obra dirigida por Alberto Soubelet, con música de David Espíndola, actuada además por, acá, y también la tutoría artística de Salvador Amore. Estoy leyendo la información que me han hecho llegar. Te cuento que la entrada general sale 12.000 pesos, estudiantes y jubilados 7.000 pesos, y que podés reservar la entrada al celular 116 30 89 602. Vuelvo a repetir, 116-308-9602. O directamente pagás en efectivo yendo al lugar en donde se da la obra, es decir, la calle Piedras 720, o haciendo la transferencia con tarjetas de débito. Así que me han dicho que es una... Yo voy a ir el domingo, pero he recibido comentarios de que es excelente. El teatro es muy interesante en estos momentos. Se está transformando el teatro como en un lugar de resistencia cultural, con obras independientes, muy prolíficas en toda la ciudad de Buenos Aires, y me hace acordar un poco al fenómeno, con sus características distintas desde ya, pero también en una época de resistencia cultural que fue la dictadura del proceso cívico-militar, que generó el movimiento de teatro que se llamó ¿cómo se llamaba? Teatro abierto, ¿no? ¿Se acuerdan? Teatro abierto, y que de repente convocó a multitudes en una época de censura y de persecución ideológica. Bueno, hemos hablado de el tema internacional. Siempre nos falta tiempo en este programa, pero es interesante hablar un poco de un tema que concierne a la política criolla, y que tiene que ver con los dobles discursos o la vara inclinada hacia cierto lugar por parte de este gobierno libertario menemista, diría yo, porque el apellido Menem ha sido reivindicado ampliamente por la administración Milei. Vos sabés que a través de este tema que vamos a tocar, tiene que ver con un programa que se da en Canal 9, un programa periodístico que creo que se llama Canal 9 Denuncia o algo por el estilo. Tele 9 Denuncia.
Y a través de Tele9 Denuncia, hace como 3 semanas, un mes atrás, se difundió un caso de realmente corrupción notoria que tiene que ver con los jóvenes Menem, la nueva generación de los Menem. A través, por ejemplo, a través de sus redes sociales, te cuento que Martín Menem, el presidente actual de la Cámara de Diputados, suele sortear su salario que percibe como diputado de la Nación y hace publicidad y difusión de esto. Y entonces, como alguna vez manifestó cuando le preguntaron al respecto a otra apasionada diputada libertaria, me refiero a Lilia Lemoine, sobre el tema, dijo que él puede hacerlo, refiriéndose a Martín, porque le va muy bien en sus emprendimientos privados. Y así con esa carita, viste, que tiene Martín Menem, le va muy bien como empresario en su actividad privada. ¿Por qué? Porque él está relacionado con tiene 2 empresas o 2 compañías. Una se llama Gentech y se dedica al tema de los suplementos dietarios, que por supuesto se publicita a través de distintos medios y que salió inclusive en el año 2021 en la famosa revista Forbes, que dicen que si vos pagás en Forbes una determinada suma, te hacen una muy buena nota publicitaria y qué sé yo, y que él en esta revista, en ese año, dijo que esta empresa facturaba por arriba de los $10 millones anuales. Pero hay otra empresa que es la más grosa, que se llama Tech Security, ¿no? Esta empresa, Tech Security, se dedica a un negocio que da mucho rédito, mucha ganancia y está relacionado con el tema de la seguridad privada. Esta empresa fue fundada por Martín Menem, según Tele9 Denuncia. Fue fundada por Martín Menem junto a sus hermanos Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián Menem hace como 20 años atrás. Pero, ¿qué ocurrió? El hombre, bien asesorado, para evitar, digamos, algunas situaciones incómodas que, por ejemplo, había tenido el expresidente Macri, también con empresas privadas, cuando se desempeñó como presidente de la República, le cedió su parte accionaria a sus o cedió a sus hermanos o a otras personas las acciones que tenía en esta empresa, Tech Security. Bueno, Tech Security creció muchísimo a raíz de muchos contratos que hizo con distintos organismos estatales, muchos de los cuales continúan vigentes, ¿no? Esto fue revelado, te vuelvo a repetir, en el programa Tele9 Denuncia. La verdad es que muchos de estos contratos que tenía Tech Security, porque así se maneja el mundo de los negocios, luego fueron traspasados a otro grupo empresario que se llama Global Protection Service Group, que últimamente no para de ganar licitaciones millonarias con el gobierno libertario. Lo cierto es que el vínculo entre el clan Menem y Global Protection Service Group o Group estaría dado a través de un señor que se llama Nicolás Hassaf, de un apellido árabe, ciertamente, que es un empresario conocido en el mundillo con el apodo de El Turco. Claro, con ese apellido, ¿cómo le van a decir? ¿Viste? De quien hay muy pocos datos en las redes sociales. Bien, en el mundo
empresario se lo conoce a este señor Hassaf, hay muchas personas que lo relacionan directamente con Fernando Nicolás Menem, que es el hermano menor de Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados. Lo cierto es que este grupo GPS Group lleva facturados en lo que va del gobierno libertario, según la investigación y denuncia formulada por Tele9 Denuncia, casi 3 millones de pesos en distintos contratos con el Estado, que siempre ligados a la seguridad privada. Como es el caso de seguridad del Teatro Nacional Cervantes, o Municipal Cervantes, no sé si es nacional o municipal, creo que es Municipal Cervantes, o de las instalaciones de Ezeiza, por ejemplo, de Enargás. Y todos estos contratos fueron pasados directamente o heredados de la vieja empresa Tech Security, que sí fue la empresa fundada por los hermanitos Menem. En paralelo, hay una segunda empresa que vinculan al turco Hassaf con la familia heredera de Carlos Menem, que se llama la bizantina SG Sociedad Anónima, que está dedicada al rubro limpieza y que ya facturó unos 1.300 millones de pesos en distintos contratos con el Estado. Por ejemplo, la misma Cámara de Diputados de la Nación se encarga de, plumerear, dejar todo limpito y aseado, que conducen el mismo Martín Menem, por un total, por ejemplo, de 694,7 millones de pesos. Estas cifras a septiembre del año 2014. Y haciéndose cargo, por supuesto, de la limpieza del Palacio Legislativo y de todas sus dependencias. Viste que hay un anexo sobre Avenida Rivadavia, enfrente del histórico edificio del Congreso, también se encargan de ese anexo. La Bizantina está presidida por el cuñado del señor Hassaf, que se llama Claudio Oberst. El asunto es que hay un punto común entre Hassaf y Menem, porque así como Martín fundó y cedió luego sus acciones de Tech Security en sus hermanos Fernando y Eduardo, el turco Hassaf figuraba como presidente de la empresa Global Protection Service Group, hasta principios del año 2024, cuando se corrió de ese cargo y delegó él mismo en la señora Evangelina Inés Hassaf, que es hermana del señor Hassaf. Entre los contratos, por ejemplo, consumados entre GPS y la Bizantina, el tándem Menem-Hassaf o Hassaf-Menem ya lleva facturado unos 4.324 millones de pesos al Estado Nacional. Y el crecimiento de los contratos del GPS desde la llegada de Javier Milei al gobierno llama la atención, porque pasó de no tener ninguno en diciembre del año 2023 a acumular 5, con, por ejemplo, la Agencia Nacional de Discapacidad, por ejemplo, con el Ente Nacional de Regulador del Gas, por ejemplo, con el Teatro Nacional Cervantes, por ejemplo, con el INCUCAI. Y también con la Administración Nacional de Aviación Civil, en donde se firmó una licitación privada, o se ganó una licitación privada por 17.910.000 pesos. Además, hay relaciones también con Aerolíneas Argentinas, que terceriza el servicio de seguridad a través de otro contrato millonario con estas empresas, que superaría ampliamente los 1.000 millones de pesos anuales. Martín Menem
ha dicho en un reportaje hace muy poquito que él suele viajar en aerolíneas argentinas y que viaja macanudo. Perfecto, porque los vuelos llegan a horario y los aviones son muy modernos. En fin, como se podrá observar, no todo es muy limpio y transparente en el mundo libertario. Bueno, y después de esto nos vamos a escuchar la pista número 3, mi querido Guillermo. Mirá, lo busqué en YouTube. ¿Alguna vez oíste hablar seguramente de los caballeros templarios? Esos caballeros míticos que cobraban peaje para trasladarse de un lugar a otro lugar de Europa y que dicen que a pesar de su desaparición habrían escondido muy bien otro mito que tiene que ver con el catolicismo, que es el Santo Grial. Bueno, vas a escuchar la marcha de los caballeros templarios. Solamente en este programa podés escuchar este tipo de música mientras nos vamos preparando para que nuestros invitados se vayan ubicando, poniéndose cómodas y hablar de estas dos maravillas de la patria grande que son José Martí y Rubén Darío. Poneme la música, como decía Johnny Allo. Fides nostra escudo
Comienzo de espacio publicitario. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolvé tu identidad ahora. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar. Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Un espacio donde estamos todes. Piezas de realidad. Si tenés aguante, llama. Comunicate al 2080-0045, la línea de oyentes de Radio con Aguante. No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. Llegan a YouTube las sesiones en red, un lugar con los artistas de tu generación. Sesiones en red, nuevos sonidos. Cadero informa. Para evitar ser víctima de fraudes digitales, se recomienda evitar registrarte en sitios sospechosos. Nunca envíes datos personales por teléfono, ni compartas datos personales en redes sociales. Presta atención a las ofertas o regalos muy llamativos. Verifica siempre la reputación de las tiendas y los vendedores antes de realizar compras en línea y evita poner datos en computadoras de uso compartido. Recordar siempre cerrar la sesión de tus cuentas después de su uso. También, tené cuidado con los enlaces recibidos por correo electrónico, WhatsApps o SMS. Verifica siempre el remitente, a dónde lleva el enlace y en caso de duda, no hagas clic. Este es un consejo de Cadero, Cámara Argentina de Radios Online. Somos la voz digital. Sumate a la programación de Radio con Aguante. Distintas piezas de realidad conforman este proyecto colectivo de comunicación. Vos también podés ser parte. Entrá en www.radioconaguante.com.ar para recibir más información. Tu proyecto necesita aire. Fin de espacio publicitario. Bueno, estamos aquí en el aire nuevamente y estamos esperando aquí que entre al estudio uno de nuestros invitados, el arquitecto Martín Katz, que es nada más y nada menos que bisnieto de este gran poeta, este gran prócer literario, del cual vamos a arrancar hablando mientras estamos esperando que llegue también Susana, ¿no? Susana Acela. Así que ponete los auriculares, vos sos un hombre acostumbrado a las comunicaciones, a los medios. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien. Por suerte. Ahí estabas ultimando detalles de algunas fotografías, sí, que van a ir ilustrando nuestra charla. A ver si se puede lograr, ¿no? Claro, claro. Te manda saludos Eduardo Schley. Que hoy me equivoqué con su apellido. Fui retado. Mirá, pero ¿a quién se le ocurre poner una H final en el apellido? Che, tipo complicado. Todo consonante, ¿viste? Una sola vocal, la E, ¿viste? Sí, tal cual. Sí, es cierto. ¿No? ¿Hablás bien cerca del micrófono? ¿Acá? Ahí está, Perfecto. Sí. Bueno, este año se cumplen 130 años que Rubén Darío escribió La Marcha Triunfal en la isla Martín García, ¿no? Uh-huh. También se cumplen 130 años que la madre de él, mi tatarabuela, fallecía en El Salvador. Ajá. Y 130 años que José Martí murió en batalla. ¡Qué carambola! ¡Qué carambola! ¿Qué lo parió, ¿no? Sí, tal cual. Así que, bueno, la primera foto es la de
Rubén Darío, sacado en Buenos Aires. A ver, esto es ahí aparece del Archivo General de la Nación. A ver, esa. No Mirá vos, qué bigotazo. Qué bigotazo tenía. Era muy joven ahí, ¿no? 28 años. Rubén Darío, ¿a qué edad falleció? A los 49. Muy joven. Muy joven. Igual que Martín. Sí, pero con una vida muy intensa. Muy intensa. A ver, estamos hablando de una personalidad atravesada por la literatura, la política, las mujeres, la noche, y como todo poeta y literato, unas copitas de más no venían mal, la bohemia, la diplomacia. Sí. ¿Y qué más? No, realmente la base de él fue el periodismo. Y el periodismo. El periodismo le dio el sentido a su vida. Y por supuesto, a él le brotaba la poesía. Claro. Hay una cosa importante para tener en cuenta que pocos, los entendidos saben, que él tenía oído musical absoluto. Ah, no me digas. Sí. Y realmente empezó cuando tenía de chico, 3, 4, 5 años, con el tema de la métrica española. Uh-huh. Y a los 15 años en El Salvador aprende con Gavidia la métrica francesa. Claro, entonces, él estuvo muy influenciado por la literatura española y francesa. Entonces, por esa razón ocurre que en 1888 en Valparaíso, ajá, escribí Azul. Sí. Y realmente, como yo poemario, digo, cuentos. Sí. Y como yo siempre dije que él fue un gran marketinero, es decir, él sabía bien quién era. Ajá. Por eso siempre fue generoso. Claro. Le mando un poemario a Juan Valera, un español crítico. Uh-huh. Y el español más o menos dice, bueno, no sé qué, debe tener usted menos de 25 años. Y por lo que yo leo, usted debe haber estado por lo menos 3 o 4 años en Francia, en París. Ajá. Pero me dicen que nunca había cruzado el charco. Es decir, que el sonido, la métrica, realmente la tenía muy incorporada. Hay hincapié por lo que vamos a ver hoy en la Isla Martín García. Una cosa para García. ubicar a nuestros oyentes. Sí. Rubén Darío no se llamaba Rubén Darío. Se llamaba por nacimiento Félix Rubén García Sarmiento. ¿Pero por qué se llama Rubén Darío? Se llama Rubén Darío por varios motivos. Uno, porque no tuvo identidad de niño. Es decir, una niñez difícil. Una niñez difícil, pero de falta de identidad. Claro. Es decir, de falta de identidad, ¿por qué? Porque la madre se separa del marido, se divorcia, en 1868 se divorcia la madre, se va a Honduras, él lo cría. Él pensaba que era su padre, pero era su tío abuelo. Mirá. Entonces, y se entera cuando se muere el tío abuelo que no era su tío. Entonces, como que de pronto, pero siempre había algo en común, que venían de la casa de Don Darío. Que se llamaban los Darío. Los Darío. Entonces, él toma su segundo nombre, Rubén, y Darío de apellido. ¿Y en qué momento él legitima ese apellido y nombre? Uh-huh. Cuando se casa con mi bisabuela Rafaela Contreras. Mirá. Y el que nace es Rubén Darío, que acá te estoy mostrando acá una foto. Lo vamos a mostrar acá, en vivo y en directo. A ver, bueno, ahí está. ¿Esta foto qué es? Esa foto es el regalo que le da Rubén Darío, sí, poeta, a mi bisabuelo, a mi abuelo Rubén Darío hijo. Entonces, ahí es la única vez donde dice a Rubén Darío paternalmente, Rubén Darío, París 1913. Mirá vos. Sí. 1913. Wow. Así qué bárbaro. Y acá que estaba vestido de diplomático. De diplomático. En ese momento. Claro, mirá vos cómo era la vestimenta. En ese momento era diplomático. ¿Sabes de dónde? ¿Sabes de dónde? No. De Paraguay. Paraguay. Ah, no lo tenía registrado. No. Estoy investigando eso justamente con gente de la embajada y el consulado de Paraguay. Mirá. Ya me han dado documentos y todo. Así que lo tuve por México, por Nicaragua, por Chile, pero Paraguay no. De Paraguay en París. Mirá. Sí. Mirá vos. Así es. Y Colombia también, ¿no? Justamente. Darío quería venir a Buenos Aires, sí o sí. Entonces, en 1893, pasa por Cartagena de Indias y el expresidente le dice, ¿a dónde quiere ir? A Buenos Aires, porque soy corresponsal del diario La Nación. Lo nombro cónsul de Colombia en Argentina. El tipo feliz, llega a Nicaragua, ahí se entera que mi bisabuela con 23 años se había muerto, dejó a mi abuelo de menos de un año, y de ahí aparentemente ella le pide que por favor se casara con su primera novia, porque él no podía estar solo. A los 3 meses se casa con Rosario Murillo,
y venía con Rosario Murillo a Buenos Aires. Mira. Pero como estaba embarazada, se quedó en Nicaragua. Llega a Buenos Aires y al poco tiempo se entera que el hijo que había nacido, Darío, murió de tétano. Entonces ahí empieza la reconstrucción de la vida de él, ¿no? Así que antes de llegar a Buenos Aires, pasó ¿por dónde? Por Nueva York. ¿Y a quién conoció? A su maestro, José Martí. ¡Upa! Así es. Así que bueno, a ver si Susana. Está ahí. ¿Qué Susana. pasa, Susana? Susana, a ver. Bueno, en la foto abre que vemos puerta, ahora aparece ella. Susana. Hola, Susana, te estamos Hola, esperando. Susana, te estamos esperando. Faltan los Susanos acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Vos Ponete. sabés que ese chiste Te lo hacen siempre. Lo vengo aguantando. ¿En serio? ¿En serio? ¿Sabés cuántos años que lo vengo aguantando? Hola, Susana. ¿Te acordás? Sí. Después se cansaron. Y ahora la edad que la edad. Muchas gracias. Para que te vamos a ubicar los auriculares. Vos ponete cómoda, apropincuate. Hago un impasse porque quiero que Susana hable sobre esto. Bueno, entonces, Darío en 1893, cuando viene a Buenos Aires, viene ya viudo, casado, y todo lo demás, pero así, todo un tema familiar muy terrible. Y acá, ¿quién encuentra al Ateneo de Buenos Aires? El Ateneo de Buenos Aires era una organización que era, digamos, un espacio de debate literario y filosófico, cultural, no político. La iniciativa surgió de un grupo de intelectuales que buscan un lugar de encuentro y reflexión. ¿Quiénes estaban? Rafael Obligado, Calixto Oyuela, Amancio Williams, el músico, Eduardo Schiaffino, Eduardo Sívori. Y uno que vamos a hablar hoy, Ricardo Freire. Te querías interrumpir por lo siguiente para detallar algo que creo que es interesante. Primero, bueno, la Argentina de esa época era, y Buenos Aires, era un lugar, considero, de mucha trascendencia en el continente, ¿no? Muy poderoso desde el punto de vista cultural, como referencias, por las actividades literarias, periodísticas. Todavía estaba presente el tema de la Revolución de Mayo y todo lo que implicó para el continente, me parece. Por otro lado, la gente cree que los poetas y los escritores son tipos que tienen una vida fácil y han sido tocados por la varita de Dios, y entonces escriben y tienen historias bellas y las vuelcan al papel. Muchas veces no es así. Muchas veces los escritores son tipos que vienen de vidas complicadas, con mucho sufrimiento, como es el caso de Darío, y que luego tienen ese don, digamos, de... en vez de terminar siendo el petit sobrejudo, el talento de, en este caso, de la escritura. Y otra cosa que me llamó la atención, y te digo porque en un programa que vamos a pasar, el otro día buceé que Federico Nietzsche había compuesto música, y vamos a pasar temas de Nietzsche en este programa, muy lindo. Vos dijiste que él tenía oído musical. Así es. ¿Nunca compuso nada? ¿Nunca escribió música? Nunca compuso nada. Sí compuso música en la letra. En los poemas. Claro. Es lo que iba a decir yo. Susana Cela, en acción. Bueno, justamente para citar un ejemplo, quería citar dos cosas. Cuando dijiste lo de Buenos Aires, que Darío dijo, y Buenos Aires, cosmópolis. Claro. O sea, lo que veía ahí era un fermento de renovación, cambio, etcétera. Y efectivamente, el tiempo que estuvo en Buenos Aires, bueno, influyó, ni hablar, ¿no? En los poetas que estaban
en, digamos, creando en la bohemia porteña. Y una cosa que a veces poco se sabe, que también en su inquietud por digamos, indagar el idioma, él también estudió y leyó testimonios de escritos que referían al lenguaje carcelario. Ah, mira vos. Sí. Interesante eso, ¿eh? Sí, sí. Que, bueno, algunos de estos escritos los hicieron los propios comisarios, que, bueno, que eran más o menos letrados y que indagaron en estas jergas de los presos, digamos, ¿no? Y aparte de eso, se interesó por diversas realizaciones, como también las incipientes todavía en ese momento, letras del tango. Mirá. Sí. Bueno, pero prosigamos con el tema. Justamente, al ser periodista, le venía todo eso. Es decir, como que eres curioso y colaboraba. Claro. Estaba hablando de que justamente Darío, por supuesto, hablamos del tema familiar antes de llegar a la Argentina en desastre, y que llegó a Nueva York. ¿Y a quién conoció? A José. Bueno, eso es el maestro. Sí, ese encuentro fue magnífico. Clave. Martí, claro, dos trayectorias muy diferentes. Martí estaba residiendo ya hacía bastante tiempo en Nueva York y hay una velada, digamos, un encuentro Pero vos decís diferentes, pero con puntos en común muy intensos, que es la literatura, bueno, eso sí, la ideología y algunos lugares de trabajo, porque los dos fueron corresponsales del diario La Nación. Exactamente. Digo, ¿no? Sí. Hay coincidencias también. Lo cual habla en favor de Bartolomé Mitre. Diría yo, porque dos plumas distintas. Se dio cuenta, pero se dio cuenta que esos dos colaboradores le iban a sumar, prestigiar el diario de una manera magnífica. Entonces, las crónicas, inclusive cuando Rubén Darío empieza a escribir Los Raros, esas apreciaciones que él hizo de los nuevos poetas, digamos, la mayoría no son la mayoría son franceses, vamos a decir, ¿no? Está Poe, pero él supo reconocer, pese a que no había leído mucho de la obra martiana, lo supo reconocer. Y el encuentro, que él lo cuenta en la biografía, es maestro. Le dice Darío. Darío a Martí, maestro. A Martí. Y Martí le dice hijo. Mirá. Sí. No, y además Martí en la conferencia, que Martí lo invita a que esté presente, porque la conferencia no era para... Claro. Hace algo Martí tan diplomático, que lo hace sentir tan cómodo a Darío, que Darío de pronto después pensó, y pensar que yo estoy acá en Nueva York con este tema político de Martí y soy cónsul de Colombia, claro, que venía a Buenos Aires. Una actitud medio comprometida. Por supuesto, pero fue muy cuidadoso Martí. Martí era muy inteligente, un hombre inteligente, claro, ubicado, sensible, que realmente, que lamentablemente falleció como falleció, por sus ideales, ¿no? Claro. Que hay una cosa interesante, porque Martí murió por sus ideales. Mi tatarabuelo, Álvaro Contreras, periodista hondureño, cuando Darío tenía 15 años y estaba en El Salvador, lo condenan porque él había hablado de sus pensamientos
el presidente lo condenó a hablar las 24 horas del día hasta que se muriera. Y así se murió. Y Darío lo enterró. Por esa razón, en el Día del Periodismo en Honduras, el periodista puede decir lo que quiera, de cualquier cosa no le pueden hacer nada, en homenaje a lo que no pudieron hacer con Álvaro Contreras. Entonces, de pronto, fíjate, esta es la segunda vez que alguien muere por sus ideales. Claro. Entonces, viste, por ahí va sumando eso, ¿no? A la impresión que tuvo Darío cuando volvió de la isla Martín García, que realmente le impresionó. Chicos, les propongo una cosa. Sí. Les gusta el jazz. Estamos hablando de gente talentosa y musical, con oído musical. El tema se llama Lazy Up River. Mi inglés es muy malo. Y está interpretado por un grande como Louis Armstrong. Papito. Poneme la banda número 4, Guillermo. Qué grande. Louis Armstrong. Escuchamos Lady Up River. Susana, mira quién tenés al lado. Ahí va. Estás escuchando Anochece en Buenos Aires. Que no es poco. Bueno, sigamos, Martín. No, que estamos viendo el tema de... ¿sabes qué, Susana? Estuvimos viendo la foto de Darío del año 1895, el Ateneo de Buenos Aires, que fue... Yo diría que el Ateneo de Buenos Aires para Darío fue su familia. Acá en Buenos Aires, porque no tuvo familia, es decir, realmente totalmente abandonado. Y después viene el tema de 1895, en abril, en la Plaza de Mayo, no sé si lo tenés, en la Plaza de Mayo. Mirá lo que era la noche, la Plaza de Mayo, 1895, a la noche, estaba Darío totalmente, digamos, con un saco azul y pantalones grises, tirado ahí en la Bohemia. Sí. Y justamente pasan por ahí Jaime Freire con Ricardo Jaime Freire, un gran poeta, ¿no? Sí, boliviano. Y Prudencio Plaza, que era el médico del Lazareto. Ellos iban, es decir, Jaime Freire lo acompañaba a Prudencio Plaza a tomar el barco para ir a la isla Martín García. Lo ven ahí destruido a Rubén. Ricardo Jaime Freire se saca su sobre todo y se lo da a Darío.
y van al puerto y parten a la isla Martín García. Pero la isla de Martín García en esa época no se utilizaba como prisión, digamos, como luego ocurrió. No, fue prisión en la época de Roca con los mapuches, con los caciques. Claro. Después fue, en 1895 era el lazareto. Ahí está, Lazareto. Eso era lo que me interesaba para precisar. Después sí fue prisión de varias gente, ¿no? Claro, sí. claro. Sí, más o menos, es decir, la isla Martín García tiene 160 kilómetros cuadrados. Son 60 kilómetros de Buenos Aires, está más o menos, sí, aproximadamente. Y lo interesante, claro, fíjense, esas fotos, las fotos que van a ver hoy acá, sí, son únicas porque pues, es de una revista que tengo del año 1899. No hay fotos en el Archivo General de la Nación de esa época. Mirá. Sí, por suerte tengo. Esa es la entrada a la isla Martín García. Mirá lo que es. Sí. Bueno, favor. Ahí cuando en la isla Martín García, por suerte estuvimos investigando que fue el primer censo de Buenos Aires. Que es por el censo, el primer censo de Buenos Aires, donde se hizo un censo nacional que más o menos había 665 personas en la isla viviendo en ese momento. Mucho más que ahora. Mujeres y hombres civiles, 438. Mirá. Niñas menores de 4 años, 37. Mirá. Militares, por la marcha triunfal, 167. Claro. Militares con fanfarria. Presidiarios, 22. Fogoneros, 2. Capellán, 1 y un barbero. Un barbero. No debe faltarle el barbero. Está bien. Ahí, exactamente. Ahí en la isla que ustedes ven, ¿qué pasó? Lo registraron a Rubén Darío, es decir, y a Prudencio Plaza, sí. Hasta ahí en el texto dice: Prudencio Plaza, varón, 26 años, soltero, argentino, médico, lee y escribe. Darío, Rubén, varón, 28 años, soltero. Ahí mintió. Nicaragüense, cónsul de Colombia, lee y escribe. Así que en ese momento llega Darío a la isla Martín García, y en la isla Martín García lo que hicieron, a ver, podemos ver, sí, bueno, ahí que ven los recorridos, allá, que son bastante ajustados, nada de árboles, casi nada de árboles. Exacto. Casi nada de árboles. Sí. ¿Qué hacían? Tiraban Mauser, leían el Quijote. Ajá. Él vio el entierro de un hindú, el crematorio también, le impresionó mucho. Darío escribió 3 crónicas para la ¿Cuánto Nación. tiempo estuvo en la isla? Estuvo un mes. Recuperándose de una crisis alcohólica. Exactamente, así es. Ajá. Así que bueno, eso fue la historia de Rubén Darío. Ahora, ¿qué pasó? En 1895, en mayo, 23 de mayo, volvían de una caminata con Prudencio Plaza. En la casa, ¿podés mostrar la casa? Gracias. De Rubén Darío vivían en esa casa. La casa de la izquierda, que estaba colorada, es como estaba cuando hace 30 años, con Menem, presidente, y mi madre, se inauguró el monumento de Darío ahí adentro, ¿no? Derruida. Sí. Y del otro lado está la casa que acaban de terminar de arreglar este año en la isla Martín García. Mirá. En esa casa escribió La Marcha Triunfal. Entonces, cuenta Prudencio Plaza que estaban caminando, volviendo a la casa, y un cadete del correo lo llama Rubén, y reentrega un telegrama. Y el telegrama le decía: necesitamos saber cómo se va a llamar el título de la obra que usted va a escribir. Claro, Prudencio Plaza no tenía la menor idea de qué estaban hablando. Claro. Pero bueno, así fue. Le explicó Darío que él se había comprometido con el Ateneo de Buenos Aires, su familia, que iba a escribir un tema para el 26 de febrero, el 26 de marzo, sí, de mayo, perdón, sí. En una exposición que iba a hacer en Buenos Aires. Ajá. Entonces él le dijo: bueno, ¿cómo va a ser? Empezó Darío diciendo: los grandes héroes de la patria, la grande América, la marcha triunfal. La marcha triunfal. Entonces él va y en el telegrama escribe La Marcha Triunfal. Todo esto está contado por Prudencio Plaza, más o menos, porque la señora que él le da en los documentos originales, que ahora los vamos a ver, esa es la carta de Prudencio Plaza, los documentos originales,
para ella donarlos a la Sociedad Argentina de Escritores. Mira. Entonces, así fue como él empezó la epopeya, porque el 24 de la madrugada venía un barco que venía de Concordia, y tenía que estar escrita sí o sí, y era el 23 de mayo de la noche. Mirá. Así que Darío cocinó arroz al dente, lo perfumó con pétalos de rosa, lo explican los pétalos de rosa, y empezó la marcha triunfal. Mira qué bien. Así es. Sí, Susana, por lo poco que leí, para no pasar tanto papelón en este programa, leí que la conexión literaria que hay entre el maestro y el hijo, como se dijo acá, o sea, entre José Martí y Rubén Darío, es que Rubén Darío, cuando escribe en Valparaíso, Chile, el libro de poemas Azul, inaugura lo que se llama en la literatura el modernismo, ¿no? El modernismo y de Martí se dice que fue una especie de transición hacia el modernismo, como una nueva forma de expresión literaria y estética y expresiva de una identidad cultural que ahí ellos también estaban conectados, que era el reconocimiento y construcción de una identidad cultural latinoamericana o regional, ¿no? Que hoy le decimos patria grande, digamos. Efectivamente. Porque, a ver, ¿cómo se hacen las identidades nacionales? Y bueno, rompiendo con el coloniaje, en principio, cuando uno rompe con el coloniaje está el pensamiento desde ya, pero lo hace en forma violenta a través de las armas, pero después va construyendo una identidad, ¿no? ¿Por qué no nos explicas un poco qué fue el modernismo? ¿En qué sí, en términos sencillos, no pretendemos acá explicar una clase universitaria, pero ¿en qué consistió esto del modernismo? Que fue tan importante además a nivel mundial, ¿no? Importantísimo. Lo que se llamó modernismo hispanoamericano, porque concierne a la literatura escrita en lengua castellana. Sí. Hago esta salvedad porque hubo otro movimiento posterior que se llamó modernismo brasilero, que no tenemos que confundirlo con este modernismo hispanoamericano. Como bien dijo Darío en su autobiografía, el movimiento que me tocara iniciar. Por lo cual, Martí apareció como un precursor. Muchas veces se lo nombra así, como un precursor. Porque efectivamente la concepción de Martí de independencia, pensemos que mientras que la inmensa mayoría de las colonias que habían sido de España ya se habían independizado hacia... Cuba fue la última en independizarse de España, fue la última colonia. Claro. Bueno, hubo ahí un tema. 1898. Sí. En ese momento sí sucede la independencia de Cuba. Bien. Lo que sucede con Puerto Rico es como otra historia, que va a parar al Estado Libre Asociado. Claro, pero Martí, desde muy joven, había sostenido la independencia cubana. Esto le valió, siendo un chiquilín, tenía 15 años, casi. Y sí, ir a una prisión que era un campo de trabajo forzados, de lo cual dejó testimonio con el presidio político en Cuba, y luego deportado a España. Aprovechó todo esto. Hicieron un favor. Claro, estudió con estudió derecho, inclusive. Sí, derecho, letras, etcétera. Dejó ese testimonio, estuvo en París, creo que lo conoció Machado ahí, ¿no? En París.
me parece. Haber exactamente, no sé si lo conocía Machado en ese momento, no sé si me dan las fechas. Sí. Vos proseguí, que yo por ahí, creo que lo marqué por acá. No, Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno, me equivoqué. Perdón. Joven. Miguel de Unamuno. Ojo, tanto Unamuno como Domingo Faustino Sarmiento. Reconocieron en su momento el talento literario de Martí. Sí. Por más que por ahí no compartían todas sus ideas, etcétera, pero sí reconocieron esto. Y para Martí fue como una misión que tenía, y esto se ve en ese testimonio del presidio político, lograr la libertad de su patria, que venía ya con esto y que le costó muy caro. Le costó, digamos, primero la presión, después el destierro, y el destierro continuó. La mayor parte de la vida de Martí no se desarrolló en Cuba. Claro. Luego va a parar a Estados Unidos. Claro. Y a un centro que justamente le permite observar, así como Darío, la cosmópolis que veía en Buenos Aires, a Martí la cosmópolis, digamos, que veía en New York, donde vivió la mayor parte de su vida y trabajó y y organizó el movimiento revolucionario para librar a su patria de la conquista española. Creo que era el Partido de la Revolución Nacional, algo así. El Partido Revolucionario, cubano. Bueno, esto le demandó una actividad, pero tremenda, me imagino, de ir, dar conferencias, pero no solo eso, sino también tener que armar, digamos, y conciliar acuerdos con las distintas posturas que había respecto de cómo llevar a cabo la independencia. Claro. Sí. Esto creo que hay un testimonio que es impresionante, que es el segundo diario, que él escribe 2 diarios cuando ya se organiza la vuelta a Cuba. Uno es de Montecristi a Cabo Haitiano y el otro es de Cabo Haitiano a Dos Ríos. Dos Ríos fue el lugar donde lo asesinaron. Claro. Se llama Dos Ríos porque ahí está la confluencia de 2 ríos que se llaman el Cauto y el Contramaestre. Bueno, el primer diario es un diario donde va viajando, como uno diría, es más apacible, más light. El segundo es un diario así como digamos de una prosa cortada, donde es propiamente un diario de guerra, y donde se ven también las controversias que pudo tener con algunos de los otros dirigentes de la revolución. Claro. A Martí lo asesinan en una especie de emboscada. No es que fuera una gran batalla, una especie de emboscada, de escaramuza. Algo así. Esto fue en 1895, exactamente 19 de mayo de 1895. Primero no lo reconocen, hasta que algún soldado, no sé quién, dice, ese Martí. Y ahí empieza todo un periplo que lo llevan de un cementerio para el otro, qué sé yo, hasta que finalmente... Santiago de Cuba. Donde está hoy, exacto, en el cementerio de Santa Ifigenia, donde hay una hermosa estatua, que era lo que yo le comentaba a él, que las representaciones de Martí, y acá
tenemos un testimonio en esta estatua, siempre han sido... ¿Vamos a mostrarla, che? Sí, es hermosa, sí. Ahí está, mirá, ahí lo tenemos. ¿Se ve? Sí. A ver, se ve, ¿no? ¿Se ve? Ahí está. Ahí está. La estamos sosteniendo, ahí está. Ahí estamos. ¿Viste? Y señalando. Vos sabés que esta estatua, cuando vas a La Habana Centro, está un edificio muy moderno, ahí cerca del malecón, que es la embajada norteamericana o la representación diplomática norteamericana o de comercio, qué sé yo. Frente a esa estatua frente a ese edificio está esta estatua de Martí señalándolos, que los cubanos con mucha picardía lo han puesto ahí estratégicamente. Porque por lo que leí, Martí fue uno de los tipos, la tenía tan clara, mirá, que él peleaba por la liberación del imperio, contra el imperio español. Estados Unidos apoyaba tácticamente a los cubanos. A los cubanos, sí. Pero Martí desconfiaba de ello. Decía, aceptemos estratégicamente el apoyo, pero desconfiemos de esta gente. Ahora, esta gente no nos está apoyando porque somos buenos. Concretamente dijo, el águila temible de Estados Unidos, y dijo, yo sé porque he vivido en las entrañas del monstruo. Claro. Lo conocía bien desde adentro. Ahora vos fijate qué cosa más increíble, ¿no? Sí. 1898, Darío, que ya quería irse, estuvo 5, digamos, es el único país donde Darío vivió más tiempo seguido, es decir, sin salirse, fue en Argentina, 5 años vivió. 3 años. No, 5 años, 5 años. Y justamente levantó la mano porque necesitaban un cronista para España en 1898, para que vieran qué había pasado con la pérdida de Cuba, ¿no? Cuba. Así que él se fue. Darío se fue. Seguramente en algún lugar se habrá acordado de José Martí, ¿no? De la pérdida, ¿no? Y sí, y de lo que quedó, y de lo que quedó en Europa. Maestro, como claro, que le reconocía su enorme talento literario, sí, y que, bueno, que se inmoló, sí, según la consideración de Darío, por la independencia de su patria. Sí. Claro, porque Martí tenía un problema, estaba muy presionado dentro del movimiento revolucionario por algún sector que le decía... José, vos escribís muy bien, pero tenés que pasar a la acción. Y entonces el hombre era talentoso escribiendo, pero parece que tenía mala puntería. No servía para la cosa y lo ensartaron. ¿Qué va a hacer? Lamentablemente. Bueno, ahí hubo una serie de discusiones con el general Máximo Gómez, que ya venía peleando desde antes, y con Antonio Maceo. Antonio Maceo y Máximo Gómez eran militares. Militares, claro, de carrera. Entonces, incluso esto en la estatuaria se ve claramente. Por ejemplo, la representación de ¿cómo se llama? No Máximo Gómez, ¿cuál fue el otro que nombré? Antonio Maceo, sí, ¿no? En Santiago de Cuba, sí, está la gran estatua. Entonces, siguiendo ciertos parámetros de la estatuaria, uno lo que ve es Antonio Maceo subido a un caballo y el caballo con las patas claro, alzadas. Sí, sí. Esto nunca lo vamos a ver de José Martí. Siempre vemos estatuas como el civil con su hijo, claro, o la bellísima estatua que está en la tumba del cementerio en el mausoleo de Santa Efigenia, donde él está sentado y hay como unos papeles, todo esculpido en mármol, sí, blanco, ¿no? Muy blanco, y está una pequeña urna que en donde bueno se recuerda esto. Yo
como unos versos de Martí en donde él dice, bueno, que quiere, digamos, morir de cara al sol, digamos. La Guantanamera, la famosa Guantanamera. Sí, bueno, sí, eso se musicalizó también. Sí. Inclusive cuando vas al cementerio, yo he ido a ese cementerio de Santiago de Cuba, es muy linda la ceremonia porque te llevan y todos empezamos a cantar la Guantanamera. Ah, mira. Es muy emocionante, es muy fuerte, porque estás ahí, ¿viste? Decime una cosa, ¿tenés ahí el texto de Triunfal, digo, la marcha triunfal? Sí. ¿Te animás a leerla? No soy muy bueno. Bueno, perdón, es muy largo. quiero porque se me fue, ¿no? Sí. En la urnita que está ahí, dice, yo quiero cuando me muera, sin patria pero sin amo, tener en mi mano un ramo de una flor y una bandera. O sea, uno de los versos sencillos citado y puesto ahí en con la bandera, con este recuerdo, ¿no? Mirá, o sea, sí, Martí tenía una concepción civilista, incluso en un momento cuando se pelea con el general Máximo Gómez, le dice: una república no se arma como se manda un campamento. Mirá vos. Sí, bueno, vamos a leer así porque estamos en 46 y yo quiero cerrar el programa con un videíto, que trajo. Sí, dice, tenés algo para decir, sí. No, dale. No, pues estamos ahí sobre la marcha triunfal. Sobre la hora, la marcha triunfal. Bueno, podemos leer una parte. Marcha triunfal, ¿no? Y después vamos a cerrar con el Che Guevara, porque un gran lector de Rubén Darío fue el Che Guevara, que lo leía en la selva boliviana en su famoso diario, o en su mochila llevaba. Bueno, la marcha triunfal dice: ya viene el cortejo, ya se oyen los claros clarines, la espada se anuncia con vivo reflejo, ya viene oro y hierro, el cortejo de los paladines. Con clarines, ¿no? Sí. Ya pasa debajo los arcos, ornados de blancas Minervas y Martes, los arcos triunfales en donde las famas erigen sus largas trompetas, la gloria solemne de los estandartes, llevados por manos robustas de heroicos atletas. Se escucha el ruido que forman las armas de los caballeros, los frenos que mascan los fuertes caballos de guerra, los cascos que hieren la tierra y los timbaleros, que el paso acompasan con ritmos marciales. Tal pasan los fieros guerreros debajo los arcos triunfales. Los claros clarines de plomo levantan sus sones, su canto sonoro, su cálido coro, que envuelve en su trueno de oro la augusta soberbia de los pabellones. Él dice la lucha, la herida venganza, las ásperas crines, los rudos penachos, la pica, la lanza, la sangre que riega de heroicos carmines la tierra, de negros mastines que azuza la muerte que rige la guerra. Los áureos sonidos anuncian el advenimiento triunfal de la gloria, dejando el picacho que guarda sus nidos, tendiendo sus alas enormes al viento, los cóndores llegan, llegó la victoria. Ya pasa el cortejo. Señala el abuelo los héroes al niño. Ved cómo la barba del viejo los bucles de oro circunda de arminio. Las bellas mujeres aprestan coronas de flores y bajo los pórticos vencen sus rostros de rosa, y la más hermosa sonríe al más fiero de los vencedores. Honor al que trae cautiva la extraña bandera, honor al herido y honor a los fieles soldados que muerte encontraron por mano extranjera. Clarines, laureles, los nobles espadas de tiempos gloriosos, desde sus panoplias saludan las nuevas coronas y lauros. Las viejas espadas de los granaderos, más fuertes que osos, hermanos que de aquellos lanceros que fueron centauros, las trompas guerreras resuenan, de voces los aires se llenan. A aquellas antiguas espadas, a aquellos ilustres aceros que encaman
las glorias pasadas y al sol que alumbra las nuevas victorias ganadas y al héroe que guía a su grupo de jóvenes fieros, al que ama la insignia del suelo materno, al que ha desafiado, ceñido el acero y el arma en la mano, los soles de rojo verano, las nieves y vientos del gélido invierno, la noche, la escarcha. Y el odio y la muerte, por ser por la patria inmortal, saludan con voces de bronces las trompas de guerra que tocan la marcha triunfal. ¡Qué bárbaro! No, pero además es bien interesante. Por Rubén Darío el aplauso. No, el canto, ¿no? Bueno, es la métrica. No, el poema de Darío es eso, en este poema. Es que muchas veces uno puede tararear, aunque no diga la letra, puede, porque bueno, para él la musicalidad era fundamental. Esto lo tenía de su maestro, de Paul Verlaine, ¿no? El poeta francés al que admiraba. Poeta maldito. Sí, y que admiraba, bueno, y lo conoció. Sí, lo conoció. Sí. Y además, bueno, por ahí puedo agregar una pequeña, un pequeño comentario técnico. Él trabajó simultáneamente con los pies métricos que venían de la poesía griega, ¿no? Donde se hacía una combinación de vocales largas y breves, ta 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 ta, y al mismo tiempo, porque si uno lo ve, esto no tiene una regularidad de sílabas, pero el ritmo es impresionante. Entonces combinó eso junto con las rimas, digamos, ¿no? Claro. Bueno, tenemos clarines, paladines, y un montón más, ¿no? Una maestría, un virtuosismo. Sí. Espectacular. Y lo hizo en 40 minutos. Mirá vos, 40 minutos, bueno. Qué talento, por favor. Bueno. Porque una de las cosas curiosas, ¿tenés el poema otra vez? ¿Lo tenés para mostrarlo? Lo que ustedes ven ahí, que tenía el doctor Prudencio Plaza, es el borrador de Darío. Ajá. El otro. El otro. El que son 3 hojas. Es el borrador de Darío. Sí. Porque el original nunca apareció. El original fue mandado al Ateneo de Buenos Aires para que fuera leído acá. Claro. Y nunca apareció. Ahí vos ves las tachaduras. Sí, claro. Bueno, vamos a cerrar el programa. Después vamos a hacer el corte así. Pero, a ver, José Martí, Rubén Darío, Ernesto Guevara, conocido como el Che, gran lector si los ha habido, aún en la selva boliviana, sin ducharse, sin asearse, sin afeitarse, y bueno, y cerramos con este videíto que es el que te pasé, mi querido Guillermo, son 2 minutitos más o menos, dale. Cuentan los que acompañaban a Ernesto Guevara en su guerrilla de Bolivia, que mientras avanzaba en su marcha recitaba poesía. Cuando lo capturaron el 8 de octubre de 1967, encontraron en su mochila varios cuadernos escritos a mano, el más conocido su diario de campaña. Pero había un cuaderno rojo en el que había transcripto 3 poemas de Rubén Darío. Uno de ellos era Marcha Triunfal. 72 años antes, una fría madrugada de fines de abril de 1895, el gran poeta nicaragüense aún no había escrito aquella marcha. Estaba en un banco de nuestra Plaza de Mayo, desaliñado, desmejorado. Seguramente había pasado una noche de vino y juerga, cuando sucedió algo inesperado. Lo encontró el amigo indicado. Era el doctor Plaza, responsable del hospital de la isla Martín García, donde por aquellos años se hacía la cuarentena por la epidemia de fiebre amarilla. Plaza cubrió a Darío con un sobretodo,
y los llevó directamente hasta el puerto para embarcarse en el vaporcito que los trasladaría hasta la isla. En Martín García, Darío se recuperó, pero también escribió, mucho escribió. Un día llegó un telegrama en el que le pedían un poema para el próximo aniversario de la Revolución del 25 de mayo de 1810, una celebración que se iba a realizar en el Ateneo de la calle Florida. Tenía 3 días para hacerlo. Darío se sentó y escribió su marcha triunfal que pasaría a la historia. Y como a tantas bibliotecas de nuestro país, llegaría también a la de la familia Guevara. Ernesto Guevara nació el 14 de junio de 1928 y varias veces durante su infancia escucharía a su padre recitando de memoria la marcha triunfal de Rubén Darío. Él mismo aprendería a citarla de memoria y la recordaría hasta sus últimos días, transcribiéndola a su cuaderno en medio de la selva. Hoy el manuscrito de Rubén Darío está en la sede de la Sociedad Argentina de Escritores, en la ciudad de Buenos Aires, y el cuaderno con la transcripción del Che en un archivo del ejército en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Marcha Triunfal, un poema que celebra una revolución, escrito en una isla del Río de la Plata, que fue transcripto por un revolucionario en la selva boliviana. Qué perlita esta, ¿eh? Bueno, estamos cerrando. ¿Querías acotar algo vos brevemente? Y vos también, por supuesto. Este video que estamos viendo fue gracias a Mirna Torres Rivas, que era la hija de Edelberto Torres, que escribió La trágica vida de Rubén Darío. Fue la que conoció al Che Guevara cuando recién llegó a Centroamérica y le presentó a una compañera de ella de la facultad, de su trabajo, que era la peruana. Ella vino a Buenos Aires, pasó por Bolivia por un homenaje a Che Guevara y me contó lo de la marcha triunfal, que averiguara. Y yo googleando, bueno, apareció esto de... Mirá vos. Esta historia, ¿no? Así que... Susana, cerrá. Un minutito. Bueno, por un lado agradecer que me permitieron hablar de estos dos poetas que, bueno... Son dos monstruos. No ceso de admirar. Brevemente dije algo de la maestría de Darío. No me extendí sobre Martí, pero bueno, creo que son los dos grandes innovadores, grandes maestros, grandes iniciadores de una poesía con voz propia en Hispanoamérica. Creo que eso es indudable. Bueno, yo les quería agradecer porque realmente ha sido un lujazo tenerlos a ustedes dos. Hemos hecho un programa muy dinámico, muy divertido, con aparte material audiovisual, fílmico, qué sé yo, lo cual le da mucho interés al programa. Y bueno, y les digo a los oyentes que no se muevan de la radio, porque si vos sos un exquisito musical, atrás nuestro viene el programa Paladar Negro, que te toca todo lo que tiene que ver con el tema de la cultura africana en el Río de la Plata y en nuestro país, porque alguna vez me explicaron cuando pregunté ¿por qué no hay negros en Buenos Aires? Ay, porque no soportaban el frío y se murieron todos resfriados. Una vez me fui a la República Oriental del Uruguay y vi que la temperatura entre Buenos Aires y Colonia es de 1 grado, 2 grados más, y estaba lleno de afrodescendientes. Bueno, nos vamos porque el tiempo es tirano. Gracias, muchas gracias. Nos vamos a volver a ver seguramente para continuar esta charla. Y nosotros nos vamos a encontrar el jueves que viene en esto que se llama Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria, muchachos, la memoria sea un ejercicio. Chao. Gracias.